esta entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, también militante del Partido Acción Democrática, hablábamos de ese ambiente que se vive previo a la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Se habla de expectativas. Por un lado, algunos líderes opositores están afirmando que Edmundo González sería quien se va a juramentar. No se conocen los detalles, pero es lo que asegura este ramo de la oposición. Por otro lado, el Ejecutivo tiene listos todos los preparativos para la juramentación de Nicolás Maduro en el Parlamento Nacional, y hay otra parte que está a la expectativa, que está allí viendo de lado y lado qué podría suceder el próximo 10 de enero. Desde su experiencia y también como diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué opinión merece este ambiente que se vive en este momento en Venezuela? Permíteme que haga un comentario que tiene cierto sentido histórico. Hace un año y un día, exactamente, los americanos recordaron un episodio que había pasado 3 años antes. Seguidores del presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos en reclamo de una supuesta victoria del entonces presidente en ejercicio. Más aún, pretendían impedir el recuento final de los votos del colegio electoral. Pero llegó el 20 de enero, que es la fecha que constitucionalmente en los Estados Unidos corresponde la jura del presidente electo. Incluso ese día y meses y años después, Trump se empeñó de que había ganado él las elecciones. Una y otra vez lo dijo, desconoció el resultado electoral. Pero en lugar de procurar un camino distinto al electoral, se preparó para ganar las elecciones, lo que lo convirtió el pasado mes de noviembre en el presidente 47 de los Estados Unidos y le va a permitir dentro de poco juramentarse. Este es un mensaje para quienes creen que hay alternativa distinta. Como muchos toman como modelo lo que sucede en los Estados Unidos, entonces recuerdo esas jornadas que se prolongaron durante 4 años y reitero, ayer se sellaron con la proclamación del presidente Trump. En lo que se refiere a Venezuela, otra vez, como señalé al principio, hay una rutina constitucional. La Constitución establece que todos los 10 de enero, una vez electo el presidente de la República, se produce su juramentación. El pasado domingo fijamos que este 10 de enero a las 12 del día el presidente deberá juramentarse y dirigirse inmediatamente después a la nación. Sería ingenuo aquí no reconocer que hay expectativas entre la gran mayoría de la población. Quizás es la pregunta que más me hacen, y a ti también, ¿qué va a pasar? Y entonces la respuesta es obvia. Bueno, va a pasar lo que constitucionalmente está previsto. Se reunirá la Asamblea Nacional, contratará el quórum, se instalará, será recibido el presidente electo, será juramentado y se dirigirá a la nación. Lo importante es, y aquí perdonen el dramatismo de la frase, que entendamos que tenemos que entendernos, que no hay camino distinto a entendernos, que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que nos sumerjamos en una lucha fratricida. ¿Qué opina usted? La frase no es mía, pero quiero repetirla. O nos entendemos o nos matamos. Yo creo que las familias venezolanas, los venezolanos no merecen bajo ninguna circunstancia que por consideraciones y diferencias de carácter político partidista haya aquí saldos que lamentar durante muchísimos años. No es cierto que somos un pueblo pacífico. Usted también, como representante de la oposición, en este caso por Acción Democrática, ¿qué opina de los llamados que han hecho recientemente María Corina Machado, Edmundo González, con respecto a esta fecha, el 10 de enero, que tiene pues los ojos no solamente de los venezolanos, sino también del mundo entero con respecto a la juramentación de Nicolás Maduro? Bueno, por eso mencioné el caso del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que se demostró que era un absoluto, era una equivocación total por parte de quien para muchos es un referente de Donald Trump. Por eso señalé que en lugar de apelar a la violencia se dedicó entonces a reconstruir su movimiento, el Partido Republicano, y su conexión con los electores. ¿A dónde voy con esto? En este caso, ¿qué le diría yo a quienes en este momento están haciendo llamamientos de esa naturaleza? Que comprendan que tenemos que garantizar que Venezuela vive en paz y que la promoción de los odios, del enfrentamiento, no contribuye en nada a eso. Y perdonen que incluso haga referencia a muchos que en algún momento hemos compartido. Es muy fácil hacerlo desde el extranjero. Tú estás aquí, yo estoy aquí, tu familia está aquí, la mía está aquí,
la gran mayoría de quienes nos escuchan, sus familias están en Venezuela. Entonces yo preguntaría, ¿estamos dispuestos a poner en riesgo lo más importante, que es la tranquilidad de todos? En este caso usted habla de esta experiencia norteamericana con respecto a no un camino violento, sino a prepararse, a retomar un camino electoral, pero en este caso estos voceros de la oposición hablan de que no existe un ente electoral, un rector electoral en el que ellos sientan que pueden confiar. Es la opinión que plantean estos líderes opositores. Entonces, ¿qué sentido tendría, bueno, para ellos o para esos actores opositores prepararse para un camino electoral quizás en el que no confían o en el que no lo ven allanado con las condiciones? Eso es parte de un proceso de entendimiento, de consenso, de negociación que tiene que darse a partir del 10 de enero. No es la primera vez que conversaciones de esa naturaleza se han convertido en las puertas abiertas para que se produzcan modificaciones en las autoridades electorales. En el año 2015, la oposición venezolana, que integrábamos todos, logró un triunfo importantísimo en el Parlamento, producto precisamente de negociaciones que se hicieron previamente para garantizar la mayor pulcritud en los procesos electorales. Así que cualquier cuestionamiento del árbitro, que reitero, no lo estamos haciendo nosotros, sino que se produce por algunos sectores bien claros cuáles son, pudiera entrar en un proceso de discusión en los próximos días, meses, pero Venezuela tiene que entender que la ruta no es la violencia, no es el enfrentamiento, no es la confrontación. Algunos analistas políticos hablan de la posición de Donald Trump luego del 20 de enero, hablan de que va a tener que conciliar no solamente con Venezuela, sino también restablecer relaciones con algunas naciones de Latinoamérica y pues retomar toda una serie de conversaciones. Esto por un lado lo dicen los analistas con respecto a la posición de Donald Trump, pero usted como diputado al Parlamento y como venezolano, ¿cree que el Ejecutivo y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tendría una nueva actitud con respecto al gobierno de los Estados Unidos en esta nueva gestión y también con respecto a algunos vecinos? Por ejemplo, se acaba de dar una ruptura diplomática con Paraguay, pero cree que durante este 2025 hasta el 2030 va a haber quizás un cambio en la postura del Ejecutivo con respecto a estas relaciones que tienen que retomarse por beneficios sociales y económicos. Espero que sí. Fíjate que utilicé un término distinto al que tú utilizaste. Tú me preguntaste, ¿cree? Yo afirmo aquí, espero que sí, porque le conviene a Venezuela, pero también le conviene a nuestros vecinos, le conviene a Venezuela, pero también le conviene a Estados Unidos. El presidente Donald Trump es un hombre práctico que se sentó en 3 ocasiones con Kim, el dictador de Corea del Norte, que caramba, hay mucho que hablar de las características de ese régimen y que ha negociado una y otra vez con gobernantes en todo el mundo. Es un hombre práctico, él tiene que atender una prioridad de su campaña electoral que señaló, que es el tema migratorio, y el tema migratorio, en el caso de los venezolanos, una migración de expectativa no se resuelve si no hay acuerdos, entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y si no se resuelve también la situación económica creada por las sanciones. O sea, a Estados Unidos le interesa tener buenas relaciones con Venezuela y a Venezuela le interesa tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Y en el caso de nuestros vecinos del continente, bueno, mucho más razón. Así que yo invito respetuosamente al presidente de la República que, pasados estos días de tanto ruido y de tantas, digamos, preocupaciones, que hagamos un gran esfuerzo, además de la conciliación, además de entendernos. ¿Pudiera ser trabajar para ver si próximamente las sanciones pudieran desaparecer, disminuir, tener otra forma? Porque lo que se venía en puerta era que iban a estar más intensas luego de la ley Bolívar. Yo propondría lo siguiente, y si bien lo he hecho privadamente, por vez primera lo voy a hacer públicamente. Las sanciones afectan a todo el pueblo venezolano. Yo propondría que el primer acto electoral del 2025 sea un referéndum en el cual se le pregunte a los venezolanos si están de acuerdo o no con la aplicación de las sanciones económicas sobre el país. Así será posible mostrarle al mundo lo que opinan los venezolanos sobre eso. Ya no se trata de que el gobierno, que el Parlamento opine, solicite que levanten las sanciones, sino que millones y millones y millones de venezolanos, lo esperable, soliciten que se levante porque nos están afectando gravemente. Diputado, para finalizar, hay una gran expectativa con respecto al 10 de enero. ¿Qué decirle al ciudadano común, al venezolano de a pie, que quizás no tiene un interés en la política, sino que está esperando que sea el día 11 o 12 de enero para continuar con su rutina y ocuparse de lo que realmente atañe a la familia venezolana, que es pues llevar el ingreso? ¿Qué decirle a ese ciudadano que está a la expectativa con respecto a esta fecha política en nuestro país, ya para concluir?
aunque parezca repetitivo, que lo más importante es construir paz. ¿Por qué? Porque en paz habrá gobernabilidad, con gobernabilidad habrá inversión, con inversión habrá prosperidad económica y con prosperidad económica todos viviremos mejor. En una situación de permanente enfrentamiento no hay nadie, absolutamente nadie que se beneficie. Así que todos podemos ser parte de ese proceso que hay que iniciar ya, de entendimiento y de reconciliación. Ese es mi llamado esta mañana desde Globovisión. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta previa a la juramentación del presidente reelecto de la República, Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero, para conocer su opinión y un poco de contexto desde el Parlamento Nacional. Hacemos una pausa, los dejamos con Ecoprácticas.